Amigos de Dumas Informa, bueno, en los últimos días hemos visto algunas noticias. El amigo Roberto Rolando Rodríguez, él se ha quejado de un proceso que lleva en la ANTAI. Ha hecho una serie de escritos, sobre todo una denuncia, ¿no? Violación de la información, agresión, pero en este caso en el carácter de violencia de género. Él nos va a explicar qué es lo que ocurre con la ANTAI, señor Rodríguez, y estas denuncias que usted ha presentado en los últimos días. Bienvenido a Dumas Informa y adelante, cuéntenos. ¿De qué se trata? Gracias, Duma, por esta oportunidad. No se trata de violencia de género, se trata de un problema de violación a la protección de datos personales. Okay. Resulta ser que el año pasado interpusimos una denuncia, no fue el año pasado, el antepasado, en el 2021, pusimos una denuncia tanto en el juzgado de paz como también en la Fiscalía de Panamá Oeste de Atención al Ciudadano por una intromisión o violación de mi residencia de una persona. Esa persona traspasó los límites de mi residencia y con violencia trató de intimidar a mi hija con una grabación que habían hecho en las servidumbre del residencial. Una vez esto en la fiscalía, resulta que la persona para defenderse, o las dos personas tres personas para defenderse, presentaron un documento que se llamaba estado de cuenta. Ese estado de cuenta, no sé a qué venía allí, si la denuncia era otra. En vista de eso, nosotros comenzamos a investigar dónde obtuvo esta persona este documento. Era una señora ex fiscal de familia. Me sorprende que el documento no tenía dos situaciones que la ley de transparencia, de la ley de 81 de 2019 señala como protección de datos personales. No había tenido ni licitud en obtenerlo, ni tampoco mi consentimiento. Con esas dos fallas, entonces nosotros nos fuimos a la ANTAI a interponer la denuncia a esta señora. Esta señora dijo que ella había presentado ese documento de cuentas que no tenía absolutamente que ver nada, absolutamente nada tenía que ver con la denuncia de inviolabilidad del domicilio y también con relación a violencia de género. Que ella había obtenido ella había presentado ese documento como parte de su defensa. Pero para presentar ese documento como parte de su defensa, ella tenía que presentar la licitud de cómo obtuvo ese documento. ¿Cómo lo obtuvo? No lo supo explicar ante la ANTAI. Mi consentimiento tampoco lo tuvo, entonces tampoco lo pudo sustentar ante la ANTAI. En ese sentido, hubo todo un proceso y al final del proceso se produce una resolución. Esa resolución finaliza diciendo que la señora en efecto me violó el derecho de la protección de datos personales. No supo nunca explicarlo. Y frente a esta situación, entonces la ANTAI, para protegerla a ella, de que ella estaba amparada por el artículo 33 de la ley 81 en su numeral 9, que dice que ella podía utilizarlo por el derecho a la defensa. No es cierto. No es cierto, eso es lo que ella estaba diciendo, y que la ANTAI lo acogió solamente por escucharla a ella. Señor Roberto, cuénteme algo. Entonces, al sí. final de la historia,
¿Qué ocurrió en este caso? ¿Violó o no violó? ¿La ANTAI está protegiendo a ella, a usted? O sea, ¿cómo es el asunto? Mira, eso es lo que yo iba a entrar a explicarte. La ANTAI dice que ella me violó los derechos míos a la protección de datos, pero para proteger esa violación de ella, quiso decirle que ella estaba amparada en el artículo 33, numeral 9, que dice que ella podría utilizar ese documento que era sin sello, sin firma, sin responsabilidad de nadie, o sea, que era un documento totalmente falso, todo falso. Y además de eso, la fiscal de turno en Panamá Oeste le dice que no podía recibirle ese documento porque tenía que ampararse en el artículo 373, que era la licitud, y eso es lo que ella no tenía, no lo obtuvo, no tuvo mi consentimiento. Y la ANTAI dice que ella estaba amparada por sí, y eso no es cierto. Entonces Allí pareciera, es donde hicimos la discusión. pareciera entonces que la ANTAI está protegiéndola a ella de una ley que la ANTAI debe aplicar, pero a beneficio de los afectados, que en este caso sería usted. Sí, efectivamente, quiso ampararla, pero es una decisión que nosotros queremos pensar que es un error por el momento. No queremos pensar mal, eso no nos ha pasado todavía por la cabeza, pero hay que ver todo esto porque esto no coincido con la ANTAI. La ANTAI está ahora mismo violándome mi derecho que yo tengo de acuerdo con el artículo 13 de la Constitución Nacional, que ellos tienen que garantizarme a mí el derecho, los derechos que yo tengo, y no lo están haciendo en este momento. Mira, para que ella presentara ese documento tenía que tener licitud. Pero ella, ¿qué fue lo que hizo? Ella presentó como elemento de convicción, pero para presentarlo como elemento de convicción en el caso penal, ella tenía que tener la licitud del documento, tenía que pasar por mi consentimiento, y no hay mi consentimiento ni hubo licitud, porque para pedir ese documento tenía que pedirlo alguna entidad natural para presentar ese documento. Y no, ella lo obtuvo de manera ilegal por debajo de la mesa, por un sistema de transmisión de datos de Excel en una casilla que estaba a mi nombre. Y para ella introducirse allí, lo estaba obteniendo ilegalmente. El hecho de presentar ella como elemento de convicción no significa que tenía que hacerlo de manera ilegítima. Oiga, y hay mucha gente que de repente están en esta situación y no conocen de eso, ¿no? Bueno, quizás, sí, mira, el problema también es que la ANTAI resulta que de 200 denuncias que se presentaban por año, hoy día han triplificado esas denuncias, porque la gente está conociendo que efectivamente la gente no puede andar por la calle con tomando video y luego presentar esos videos a otras personas. Eso no se puede hacer. Eso es parte íntima tuya. ¿Cómo tú vas a presentar un video de una persona, de una jovencita, por favor, hombre, para hacerle daño? Y ese reclamo que hizo trajo esto, y esta señora, en vez de defenderse del caso, lo que hizo fue únicamente desviar el tema diciendo que yo debía una cuenta en una fundación a la que no pertenezco. Mira, para estar en una fundación, en una sociedad, qué barbaridad, realmente yo lo puedo hacer de manera natural. Si este residencial hubiera sido una propiedad horizontal, yo tenía la obligación de mantenerlo. Eso era como un pago de cuotas, cosas así, de mantenimiento, algo así. Era un pago de cuota, pero un pago de cuota que resulta que vino con amenazas.
Si tú no pagas, te quitamos la casa por jurisdicción coactiva. Y frente a esa situación, yo lo que hice, no, yo me retiro mejor, no quiero ningún problema con nadie y me retiro porque la ley me faculta para retirarme. Y eso fue en el 2008. Y ahora en el 2022 me sale que una cuenta de $13,000 y esta señora lo presenta como la gran defensa de lo suyo. No puede ser. Mira, para ella presentar ese documento, mira lo que sucede. Existe el artículo 13 de la ley 81, numeral 3. ¿Qué dice ese numeral 3? Que para ella presentar ese documento necesitaba de la autorización de un juez. No lo obtuvo. Y si no tuvo una autorización de un juez, yo no sé cómo Ollantay va a recibir un documento que no tiene, que no es válido. Y si no es válido, entonces, por favor, me violó los derechos. Eso es todo lo que hay aquí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Sí, vamos a ver qué pasa en los próximos días, don Roberto. Oiga, muchas gracias por compartir esta información. Roberto Rolando Rodríguez, conversando aquí con nosotros en Dumas Informa. Gracias, don Roberto. Muy amable. Ok, hasta luego, Dumas.